Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Aplicación de la Evaluación Planea Diagnóstica 2015-2016 para alumnas y alumnos que inician el cuarto grado de educación primaria. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, promueve que todas las niñas, niños y jóvenes que cursan el nivel básico accedan a una educación de calidad, con equidad e inclusión. Para ello, se han impulsado acciones encaminadas a la reflexión, análisis, implementación y evaluación de los diversos procesos educativos a fin de fortalecer la práctica docente y la autonomía de gestión en cada escuela. La evaluación representa un elemento clave para contar con información objetiva que permita identificar las necesidades educativas de los estudiantes, a fin de ajustar o enriquecer las acciones programadas que conduzcan a la mejora del rendimiento escolar de todos los alumnos del plantel. La prueba Planea Diagnóstica 2015-2016. Aplicación, calificación, análisis y uso de resultados. Los días 9 y 10 de septiembre de 2015 se llevará a cabo la aplicación de la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016 en todo el país. Con la aplicación de esta prueba se podrá identificar el grado de dominio de los conocimientos y habilidades que los alumnos y alumnas poseen en español y matemáticas, de acuerdo con los aprendizajes esperados que debieron alcanzar al concluir el tercer grado. ¿En qué consiste la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016? Son dos pruebas que evalúan algunos aprendizajes fundamentales de español y matemáticas en los alumnos que recién ingresan a cuarto grado de primaria, permitiendo con ello que los resultados contribuyan a precisar los objetivos y metas de la ruta de mejora y la planeación de la intervención pedagógica. Identificar y atender de manera oportuna al alumnado que requiere mayor atención por parte de la escuela. E identificar los temas o ámbitos que representan un mayor reto para las alumnas y alumnos. El resultado de la prueba es un indicador que permite a maestros y directivos identificar las necesidades educativas de los alumnos. ¿Qué estructura tiene la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016? La prueba se estructura en dos apartados, uno de español y otro de matemáticas. Cada apartado se conforma de 50 preguntas. Esta prueba fue diseñada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. La prueba mide aprendizajes que cumplen con los siguientes criterios: ser fundamentales para la adquisición de nuevos aprendizajes, ser relevantes para el dominio del campo curricular y ser permanentes a pesar de los cambios curriculares. En español se evalúa la comprensión lectora y la reflexión sobre la lengua, a través de reactivos que se organizan en 7 unidades de análisis. Los ejes temáticos que evalúa la prueba de matemáticas son sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida. De igual manera, con reactivos organizados en 4 unidades de análisis. ¿Cómo se aplica la prueba? La prueba se aplicará en las fechas establecidas en el calendario escolar el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre. La aplicación se puede administrar en 4 sesiones, considerando que se dispone de 2 días para ello. Cada prueba está diseñada para ser resuelta en promedio en 1 hora. Sin embargo, para no sobrecargar o presionar a los alumnos, se ofrecen 2 horas para cada sesión. Es importante respetar los horarios de entrada, salida y recreo establecidos en cada plantel escolar. El horario de aplicación de la prueba debe ser adaptado para las escuelas de turno vespertino. Organización de la aplicación de la prueba. Antes, durante y después de la aplicación. Antes de la aplicación. El supervisor escolar hace entrega de los materiales al director de cada escuela. Los paquetes entregados contienen el manual de aplicación y las pruebas de español y de matemáticas. El director distribuye entre los docentes de cuarto grado de primaria el manual de aplicación y el paquete de pruebas. También, antes de la aplicación, el maestro de cuarto grado de primaria recibe del director o del representante de la autoridad educativa local la información necesaria sobre las normas y procedimientos a seguir para la organización y la aplicación de la prueba.
Los maestros deben revisar el material de evaluación entregado por el director y verificar que la cantidad de material recibido corresponda con el número de alumnos del grupo que atiende. Durante la aplicación. La aplicación de la prueba es el momento más importante. Por ello, el maestro debe crear un clima de confianza y cordialidad en el salón de clases y explicar a los alumnos de qué tratará la evaluación que van a realizar. Comunicar al grupo que los resultados que se obtengan le permitirán a él conocerlos mejor como estudiantes. Entregar a cada alumno su prueba conforme a la lista del grupo y motivarlos para que hagan su mejor esfuerzo. Pedirles que escriban claramente su nombre en la carátula y comprobar desde la primera sesión que lo hayan hecho en forma correcta. Leer con los alumnos las instrucciones y verificar que las comprendan. También debe mencionar que disponen de 2 horas por sesión para responder su evaluación. Es importante recomendar a los alumnos que no falten el segundo día de la aplicación. Otorgar tiempo adicional si algún alumno no ha terminado de resolver la prueba. Indicar que deben registrar sus respuestas en el cuadernillo de preguntas, utilizando cualquier forma, como se muestra en pantalla. Mencionar que no podrán utilizar ningún tipo de material de consulta como libros, cuadernos o calculadoras, entre otros. Preguntar si hay dudas y, en su caso, aclararlas sobre todo lo relacionado con la forma de marcar o responder las preguntas, pero en ningún caso dará las respuestas correctas a los alumnos. En las escuelas de educación indígena, el maestro debe apoyar a las alumnas y alumnos que no comprendan alguna palabra o enunciado de la prueba, explicándoles en su lengua materna si es necesario. Debe limitar su intervención solo para clarificar el significado del texto, sin que ello implique que proporcione las respuestas al alumno. En las escuelas que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales, autorizará el apoyo de un familiar o personal del plantel para que ayuden al niño o niña a comprender el texto, sin que ello implique que se les den las respuestas. El maestro debe informar al director sobre cualquier irregularidad que se detecte, para que se tomen las medidas pertinentes. Después de la aplicación. Al término de la evaluación, el docente tiene que recoger los cuadernillos de preguntas en su totalidad y agradecer el esfuerzo y participación de todos sus alumnos en la aplicación. Organiza las pruebas por materia y en orden alfabético, de acuerdo con el primer apellido del alumno, y establece con el director el momento de la calificación. El director establece su apoyo al docente durante el proceso de calificación. Para analizar los resultados obtenidos, el director promueve el diálogo entre los docentes durante la sesión del Consejo Técnico Escolar. El director brinda información a los padres de familia sobre el propósito de esta evaluación y los hace partícipes de la tarea educativa. ¿Cómo se califica la prueba? Para calificar la prueba, el maestro debe tener presente que cada reactivo tiene una sola respuesta correcta. Los reactivos no tienen respuestas parciales, ni 2 o más opciones correctas. La respuesta correcta a cada reactivo se presenta en la plantilla de respuestas correctas, que aparece como anexo 1 y 2 del documento de trabajo de la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016. Para calificar debe utilizar el siguiente código: 1 para la respuesta correcta y 0 para la respuesta incorrecta, respuesta múltiple o no contestada. Cualquier manera que utilice el alumno para señalar su respuesta debe considerarse como válida, como en el ejemplo que vemos en pantalla. Para calificar, se deben ordenar alfabéticamente las pruebas con base en el primer apellido del alumno y tener a la mano los anexos 3 y 4 para registrar los resultados de español y matemáticas correspondientes. El procedimiento consiste en cotejar cada respuesta del alumno con relación a la plantilla de respuestas correctas, cuidando que correspondan a la asignatura evaluada y al número de la pregunta.
registrar en el recuadro que aparece a la izquierda de cada pregunta el código 1 si la respuesta es correcta o bien 0 si es incorrecta. Completar en los formatos 3 y 4 la información solicitada de acuerdo con los anexos. A. En la primera sección, debe registrar los datos de identificación, grupo y fecha, asegurándose que el formato corresponda con la asignatura a calificar. B. En la columna denominada Alumnos, anotar en orden alfabético el nombre completo de cada niño que contestó la prueba. C. Anotar en la columna correspondiente a cada pregunta el número 1 cuando la respuesta sea correcta o el número 0 cuando sea incorrecta. D. Verificar que los resultados en español correspondan con el número de pregunta que está en la columna, ya que en el formato de esta asignatura, las preguntas no tienen un orden consecutivo. E. Registrar en la columna total de respuestas correctas la sumatoria de las respuestas de cada alumno, identificadas con el número 1. Una opción adicional para la calificación es el uso de un formato electrónico. Los docentes que así lo deseen podrán descargar un formato electrónico disponible en la página www.dgep.cep.gov.mx o a la página www.planea.cep.gov.mx. El archivo electrónico permitirá registrar la calificación de cada grupo e integrar los resultados globales por escuela. Para llevar a cabo la calificación, el docente debe capturar las respuestas de cada alumno y una vez hecho esto, se generarán de forma automática los siguientes reportes. 1. Resultados por alumno y por grupo. Muestra los aciertos por alumno y por grupo para cada pregunta. 2. Un gráfico con los porcentajes de los aciertos obtenidos por el grupo para cada pregunta, que el docente podrá comparar con los resultados obtenidos a nivel nacional. 3. Un gráfico con el porcentaje de aciertos obtenidos por el grupo para cada unidad de análisis. ¿Cómo elaborar los diagnósticos? Los resultados de la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016 permitirán al docente establecer un diagnóstico sobre la situación actual académica de sus alumnos. En esta sección se proporcionarán los elementos y procedimientos necesarios para este proceso. El diagnóstico se elabora en el formato para registrar los resultados de español y matemáticas. Para ello, el maestro deberá contestarse las siguientes preguntas. A. ¿Cuántos alumnos del grupo obtuvieron el menor número de aciertos? ¿Y cuántos el mayor? B. ¿En cuál o cuáles unidades de análisis se encuentra el menor número de respuestas correctas por pregunta? ¿Y en cuál o cuál es el mayor? Para facilitar la respuesta a estas preguntas, el maestro resaltará con colores o marcas en el formato para registrar los resultados de español y matemáticas, como se ejemplifica en el cuadro. Esto ayudará a identificar tanto las fortalezas como los temas que requieren mayor atención por el docente. El porcentaje de aciertos del grupo puede compararse con el porcentaje a nivel nacional. Con el fin de sistematizar los resultados de fortalezas y riesgos, se sugiere elaborar una tabla como la que se muestra a continuación. La información de la columna, en riesgo de rezago, permite identificar a los alumnos que requieren mayor atención. También en esta columna, se pueden resaltar las unidades que el grupo requiere fortalecer. Por su parte, la columna Fortalezas permitirá identificar a los alumnos que lograron buenos resultados, continuar consolidando sus aprendizajes. Consulte la descripción de lo que mide la pregunta en los descriptores, así como los aprendizajes esperados por unidad de análisis en las tablas por asignatura. Si desea hacer una exploración más detallada respecto a los contenidos de primero, segundo y tercer grados que impacten en los de cuarto, puede consultar esta información en los anexos 7 y 8, donde lo anterior se relaciona con las preguntas de la prueba Planea Diagnóstica. Esta información le permite identificar los contenidos que deberá fortalecer en los estudiantes de cuarto grado. El diagnóstico que se realice deberá considerar las dos asignaturas que evalúa la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016. La información obtenida permitirá definir estrategias viables que refuercen conocimientos y abordar los contenidos de cuarto año de manera más sencilla.
Por otra parte, este diagnóstico servirá para la discusión, reflexión y análisis en consejo técnico escolar y definir o adecuar objetivos, metas y acciones de la ruta de mejora escolar. ¿Cómo podemos hacer uso de los resultados de la prueba Planea Diagnóstica? Los resultados de la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016 permitirán a docentes, directivos y supervisores escolares identificar prioridades de atención en su quehacer pedagógico. A los maestros les facultará para planear mejor su intervención en la enseñanza, además de apoyar a los educandos con menores logros. El director, junto con el colectivo docente, podrá fortalecer la gestión de la ruta de mejora y el diseño y desarrollo de estrategias globales de mejora escolar. El supervisor contará con elementos para asesorar y acompañar a los directores y los docentes de los planteles de su zona escolar. A los padres de familia les servirá para motivar a sus hijos a realizar su mejor esfuerzo en la escuela. Es importante señalar que un uso incorrecto de los resultados obtenidos de esta prueba sería hacer de la evaluación una práctica de señalamiento o de competencia entre las escuelas. Esperamos que esta información les ayude a los maestros de educación primaria a llevar a cabo una jornada de evaluación sin contratiempos y les permita conocer la trascendencia de esta en beneficio de los alumnos que cursarán el cuarto grado de primaria. Soy Teresa Paulín y fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. E integrar los resultados globales por escuela. Para llevar a cabo la calificación, el docente debe capturar las respuestas de cada alumno y una vez hecho esto, se generarán de forma automática los siguientes reportes. 1. Resultados por alumno y por grupo. Muestra los aciertos por alumno y por grupo para cada pregunta. 2. Un gráfico con los porcentajes de los aciertos obtenidos por el grupo para cada pregunta, que el docente podrá comparar con los resultados obtenidos a nivel nacional. 3. Un gráfico con el porcentaje de aciertos obtenidos por el grupo para cada unidad de análisis. ¿Cómo elaborar los diagnósticos? Los resultados de la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016 permitirán al docente establecer un diagnóstico sobre la situación actual académica de sus alumnos. En esta sección se proporcionarán los elementos y procedimientos necesarios para este proceso. El diagnóstico se elabora en el formato para registrar los resultados de español y matemáticas. Para ello, el maestro deberá contestarse las siguientes preguntas. A. ¿Cuántos alumnos del grupo obtuvieron el menor número de aciertos? ¿Y cuántos el mayor? B. ¿En cuál o cuáles unidades de análisis se encuentra el menor número de respuestas correctas por pregunta? Y ¿en cuál o cuál es el mayor? Para facilitar la respuesta a estas preguntas, el maestro resaltará con colores o marcas en el formato para registrar los resultados de español y matemáticas, como se ejemplifica en el cuadro. Esto ayudará a identificar tanto las fortalezas como los temas que requieren mayor atención por el docente. El porcentaje de aciertos del grupo puede compararse con el porcentaje a nivel nacional. Con el fin de sistematizar los resultados de fortalezas y riesgos, se sugiere elaborar una tabla como la que se muestra a continuación. La información de la columna en riesgo de rezago permite identificar a los alumnos que requieren mayor atención. También en esta columna se pueden resaltar las unidades que el grupo requiere fortalecer. Por su parte, la columna Fortalezas permitirá identificar a los alumnos que lograron buenos resultados, continuar consolidando sus aprendizajes. Consulte la descripción de lo que mide la pregunta en los descriptores, así como los aprendizajes esperados por unidad de análisis en las tablas por asignatura. Si desea hacer una exploración más detallada respecto a los contenidos de primero, segundo y tercer grados que impacten en los de cuarto, puede consultar esta información en los anexos 7 y 8, donde lo anterior se relaciona con las preguntas de la prueba Planea Diagnóstica. Esta información le permite identificar los contenidos que deberá fortalecer en los estudiantes de cuarto grado. Con los siguientes criterios. Ser fundamentales para la adquisición de nuevos aprendizajes. Ser relevantes para el dominio del campo curricular
y ser permanentes a pesar de los cambios curriculares. En español se evalúa la comprensión lectora y la reflexión sobre la lengua, a través de reactivos que se organizan en 7 unidades de análisis. Los ejes temáticos que evalúa la prueba de matemáticas son sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida. De igual manera, con reactivos organizados en 4 unidades de análisis. ¿Cómo se aplica la prueba? La prueba se aplicará en las fechas establecidas en el calendario escolar el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre. La aplicación se puede administrar en 4 sesiones, considerando que se dispone de 2 días para ello. Cada prueba está diseñada para ser resuelta en promedio en 1 hora. Sin embargo, para no sobrecargar o presionar a los alumnos, se ofrecen 2 horas para cada sesión. Es importante respetar los horarios de entrada, salida y recreo establecidos en cada plantel escolar. El horario de aplicación de la prueba debe ser adaptado para las escuelas de turno vespertino. Organización de la aplicación de la prueba. Antes, durante y después de la aplicación. Antes de la aplicación. El supervisor escolar hace entrega de los materiales al director de cada escuela. Los paquetes entregados contienen el manual de aplicación y las pruebas de español y de matemáticas. El director distribuye entre los docentes de 4º grado de primaria el manual de aplicación y el paquete de pruebas. También, antes de la aplicación, el maestro de 4º grado de primaria recibe del director o del representante de la autoridad educativa local la información necesaria sobre las normas y procedimientos a seguir para la organización y la aplicación de la prueba. Los maestros deben revisar el material de evaluación entregado por el director y verificar que la cantidad de material recibido corresponda con el número de alumnos del grupo que atiende. Durante la aplicación. La aplicación de la prueba es el momento más importante. Por ello, el maestro debe crear un clima de confianza y cordialidad en el salón de clases y explicar a los alumnos de qué tratará la evaluación que van a realizar. Comunicar al grupo que los resultados que se obtengan le permitirán a él conocerlos mejor como estudiantes. Entregar a cada alumno su prueba conforme a la lista del grupo y motivarlos para que hagan su mejor esfuerzo. Pedirles que escriban claramente su nombre en la carátula y comprobar desde la primera sesión. Para calificar la prueba, el maestro debe tener presente que cada reactivo tiene una sola respuesta correcta. Los reactivos no tienen respuestas parciales, ni 2 o más opciones correctas. La respuesta correcta a cada reactivo se presenta en la plantilla de respuestas correctas, que aparece como anexo 1 y 2 del documento de trabajo de la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016. Para calificar debe utilizar el siguiente código: 1 para la respuesta correcta y 0 para la respuesta incorrecta, respuesta múltiple o no contestada. Cualquier manera que utilice el alumno para señalar su respuesta debe considerarse como válida, como en el ejemplo que vemos en pantalla. Para calificar, se deben ordenar alfabéticamente las pruebas con base en el primer apellido del alumno y tener a la mano los anexos 3 y 4 para registrar los resultados de español y matemáticas correspondientes. El procedimiento consiste en cotejar cada respuesta del alumno con relación a la plantilla de respuestas correctas, cuidando que correspondan a la asignatura evaluada y al número de la pregunta. Registrar en el recuadro que aparece a la izquierda de cada pregunta el código 1 si la respuesta es correcta o bien 0 si es incorrecta. Completar en los formatos 3 y 4 la información solicitada de acuerdo con los anexos. A. En la primera sección, debe registrar los datos de identificación, grupo y fecha, asegurándose que el formato corresponda con la asignatura a calificar. B. En la columna denominada Alumnos, anotar en orden alfabético el nombre completo de cada niño que contestó la prueba. C. Anotar en la columna correspondiente a cada pregunta el número 1 cuando la respuesta sea correcta o el número 0 cuando sea incorrecta. D. Verificar que los resultados en español correspondan con el número de pregunta que está en la columna, ya que en el formato de esta asignatura
Las preguntas no tienen un orden consecutivo. E. Registrar en la columna total de respuestas correctas la sumatoria de las respuestas de cada alumno, identificadas con el número 1. Una opción adicional para la calificación es el uso de un formato electrónico. Los docentes que así lo deseen podrán descargar un formato electrónico disponible en la página www.dgep.cep.gov.mx o la página www.planea.cep.gov.mx. El archivo electrónico permitirá registrar la calificación de cada grupo que lo hayan hecho en forma correcta. Leer con los alumnos las instrucciones y verificar que las comprendan. También debe mencionar que disponen de 2 horas por sesión para responder su evaluación. Es importante recomendar a los alumnos que no falten el segundo día de la aplicación. Otorgar tiempo adicional si algún alumno no ha terminado de resolver la prueba. Indicar que deben registrar sus respuestas en el cuadernillo de preguntas, utilizando cualquier forma, como se muestra en pantalla. Mencionar que no podrán utilizar ningún tipo de material de consulta como libros, cuadernos o calculadoras, entre otros. Preguntar si hay dudas y, en su caso, aclararlas sobre todo lo relacionado con la forma de marcar o responder las preguntas, pero en ningún caso dará las respuestas correctas a los alumnos. En las escuelas de educación indígena, el maestro debe apoyar a las alumnas y alumnos que no comprendan alguna palabra o enunciado de la prueba, explicándoles en su lengua materna si es necesario. Debe limitar su intervención solo para clarificar el significado del texto, sin que ello implique que proporcione las respuestas al alumno. En las escuelas que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales, autorizará el apoyo de un familiar o personal del plantel para que ayuden al niño o niña a comprender el texto, sin que ello implique que se les den las respuestas. El maestro debe informar al director sobre cualquier irregularidad que se detecte, para que se tomen las medidas pertinentes. Después de la aplicación. Al término de la evaluación, el docente tiene que recoger los cuadernillos de preguntas en su totalidad y agradecer el esfuerzo y participación de todos sus alumnos en la aplicación. Organiza las pruebas por materia y en orden alfabético, de acuerdo con el primer apellido del alumno, y establece con el director el momento de la calificación. El director establece su apoyo al docente durante el proceso de calificación. Para analizar los resultados obtenidos, el director promueve el diálogo entre los docentes durante la sesión del Consejo Técnico Escolar. El director brinda información a los padres de familia sobre el propósito de esta evaluación y los hace partícipes de la tarea educativa. ¿Cómo se califica la prueba? Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Aplicación de la Evaluación Planea Diagnóstica 2015-2016 para alumnas y alumnos que inician el 4º grado de educación primaria. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, promueve que todas las niñas, niños y jóvenes que cursan el nivel básico accedan a una educación de calidad, con equidad e inclusión. Para ello, se han impulsado acciones encaminadas a la reflexión, análisis, implementación y evaluación de los diversos procesos educativos a fin de fortalecer la práctica docente y la autonomía de gestión en cada escuela. La evaluación representa un elemento clave para contar con información objetiva que permita identificar las necesidades educativas de los estudiantes, a fin de ajustar o enriquecer las acciones programadas que conduzcan a la mejora del rendimiento escolar de todos los alumnos del plantel. La prueba Planea Diagnóstica 2015-2016. Aplicación, calificación, análisis y uso de resultados.
Los días 9 y 10 de septiembre de 2015 se llevará a cabo la aplicación de la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016 en todo el país. Con la aplicación de esta prueba se podrá identificar el grado de dominio de los conocimientos y habilidades que los alumnos y alumnas poseen en español y matemáticas, de acuerdo con los aprendizajes esperados que debieron alcanzar al concluir el tercer grado. ¿En qué consiste la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016? Son dos pruebas que evalúan algunos aprendizajes fundamentales de español y matemáticas en los alumnos que recién ingresan a cuarto grado de primaria, permitiendo con ello que los resultados contribuyan a precisar los objetivos y metas de la ruta de mejora y la planeación de la intervención pedagógica. Identificar y atender de manera oportuna al alumnado que requiere mayor atención por parte de la escuela. E identificar los temas o ámbitos que representan un mayor reto para las alumnas y alumnos. El resultado de la prueba es un indicador que permite a maestros y directivos identificar las necesidades educativas de los alumnos. ¿Qué estructura tiene la prueba Planea Diagnóstica 2015-2016? La prueba se estructura en dos apartados, uno de español y otro de matemáticas. Cada apartado se conforma de 50 preguntas. Esta prueba fue diseñada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. La prueba mide aprendizajes que cumplen